Hoy sí volvemos a nuestro libro de Efesios, ¿no? Hoy sí. Qué lindas canciones, pero impresionante el libro que empezamos a leer hoy, ¿no? Bueno, no, hace 8 días, uy, qué pasaje el de hoy. ¿Cómo alguien puede negar con esos versículos la existencia de Jesucristo? Uf, increíble, increíble. Bueno, vamos a iniciar hoy o vamos a continuar hoy con nuestro estudio del libro de Efesios. Acuérdense que estamos ya en los últimos versículos del capítulo 6, hablando de mantenernos firmes, hablando de esa batalla espiritual que todo creyente enfrenta, quiéralo o no. Desde que recibimos al Señor, cada creyente, cada persona empieza un proceso de enfrentar una batalla a nivel espiritual. Y hoy seguimos hablando de eso. Básicamente estamos ya metidos en el centro del mensaje, que es la armadura de Dios. Cómo defendernos de esos dardos del enemigo y cómo enfrentar aún las cosas que enfrentamos a diario, como familias, como personas, los jóvenes, las damas, las mamás, todo el mundo enfrenta angustias, problemas, decepciones, bueno, de todo, ¿no? Todo lo que enfrentamos. Y, y hoy vamos a hablar acerca de esto, de soldados bien conectados. Bueno, ahora vamos a entender por qué el título, ¿no? Hay en Efesios 6, versículos 14 y 15. Soldados bien conectados. Bueno, yo pensaba en soldados bueno, escuchaba en la semana pasada un testimonio de un hombre que estuvo otra vez, ¿no? Otro, en Ucrania, un muchacho por allá, creo que aquí del llano, acabó de regresar y contaba lo difícil que es estar en el campo de batalla, pero sobre todo me llamó la atención algo que él dijo, que a veces a veces no saben qué hacer. Sí tienen unas instrucciones generales, un entrenamiento muy rápido ahí de afán sobre la marcha, en medio del fuego casi, pero a veces están desconectados, incomunicados, y no saben si salir de la trinchera o quedarse, o avanzar, o disparar, ¿cierto? Y qué difícil. Por eso pensaba yo en este título, soldados bien conectados. Miren, un soldado ahí en esa imagen tiene una pantalla de última tecnología y tiene un radio de comunicaciones. Está preguntándole a su comandante qué sigue, cuáles son las instrucciones, la posición del enemigo, qué armas usar, ¿cierto? Y entonces uno como ese soldado se siente seguro, se siente firme, se siente respaldado, sabe qué hacer. Pero un soldado desconectado no sabe qué hacer, y es parecido a un creyente que no tiene comunión con Dios. Y de eso vamos a hablar hoy. Vamos a leer nuestro pasaje de una vez, Efesios 6, versículos 14 y 15. Dice la palabra de Dios en Efesios 6, versículos 14 y 15. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Acompáñenme a orar. Señor, qué bueno, Dios, como hemos empezado nuestro servicio hoy, Dios bueno, con una alabanza para glorificarte, una alabanza que nos mueve los corazones, una alabanza que nos permite estar listos para escuchar tu palabra, Señor, para escuchar tu dirección, tus instrucciones. Y un pasaje bíblico, Señor, que leímos hoy acerca de tu Hijo Jesucristo, cómo lo pusiste en el mundo, cómo lo introdujiste en el mundo, como ese Salvador, Dios bueno. Gracias por esa obra maravillosa y grande a través de tu Hijo. Por Él tenemos salvación, por Él podemos decir hoy que somos tus hijos y que tú eres nuestro Padre. Y rogarte, Señor, hoy que uses tu palabra, que uses estos versículos para exhortar, para desafiar, para consolar a tu iglesia. Anímanos, Señor, a seguir en este camino que a veces se torna difícil, pero que si reconocemos que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, estaremos mejor, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdame a mí. Recíbeme en tus manos, Señor, que sea yo simplemente un instrumento para transmitir tu palabra. Señor, háblanos al corazón y edifícanos.
Yo te lo pido en el nombre de Jesús también rogando, Señor, por si hay alguien que aún no te conoce, también a través de la predicación hoy reconozca su condición de pecador perdido y que su pecado lo separa eternamente de ti. Reconcílialo, Señor, hoy contigo. Te oramos y te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces, soldados bien conectados. Y ese es el pasaje. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Bueno, uno lee esos versículos y dice que tiene que ver con una buena comunicación o una buena conexión. Vamos a estudiar un poquito la palabra de Dios y ver cómo nos habla el Señor acerca de esto. Pero miren, el pasaje empieza otra vez con las palabras que hemos venido repitiendo una y otra vez, ¿cierto? Estad pues firmes. El propósito es estar firmes. Y Dios nos va a decir hoy otra forma para estar firmes, otra respuesta, otra ayuda que nos brinda el Señor para estar firmes. Y la clave es estar firmes. Y hablando de soldados, pues la idea es que un soldado esté firme. Estando bien conectado y bien comunicado con su comandante y con sus compañeros, está firme, está seguro. Puede avanzar o puede retroceder para proteger su vida y para alcanzar quizás algunos objetivos que se hayan propuesto en las estrategias de guerra. Pero mantenerse firme es el primer requisito para poder recibir la instrucción. Un soldado que no está firme está pensando que de pronto lo matan, tiene hambre, tiene ganas de hacer muchas cosas, de ir al baño y no puede porque está en una trinchera. Y si no está firme, no puede escuchar las instrucciones del comandante. Y si no le llega la voz del que recibe la comunicación, no puede estar firme. Fíjense, estad pues firmes, mantenerse firmes, ¿cierto? Como un ejército en acuartelamiento de primer grado. Al ejército y a la policía les hacen eso, ¿cierto? Cuando hay alguna cosa, se avecina una marcha, una protesta, acuartelamiento de primer grado. No pueden salir, no reciben visitas, están concentrados, escuchan las instrucciones para estar atentos y para salir a saber qué hacer, cuál es el enemigo y cómo lo van a combatir. Estar pues firmes. Y hay un primer pasaje, ¿cierto? Proverbios 10:17. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra. Un soldado que no recibe la instrucción, un creyente que no recibe la instrucción de Dios, se equivoca mucho, yerra. Y el soldado obviamente está en peligro. Pero fíjense, camino a la vida es guardar la instrucción y la instrucción la tenemos en la palabra de Dios. Ya empezamos a entender de qué nos está hablando Pablo ahí en Efesios. Guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión, yerra. Y vamos a ver tres cosas claves para pensar en ser esos soldados bien conectados. En primer lugar, por estar bien informados, muy bien informados. Y dice, bueno, yo no me adelanto aquí, bien informados, ¿cierto? Dice, ceñid vuestros lomos con la verdad. Y ceñir es sujetar todo el cinturón, ¿cierto? Eso es básicamente ceñirse. Los soldados romanos se ceñían la cintura con un cinturón de cuero ancho y bien ajustado, bien apretado. No era ahí suelto, no, bien apretado, bien ajustado. Fijar todo alrededor, ser o llegar a ser sujetado con una correa o dispositivo para asegurarse bien la ropa en preparación para una actividad u oficio. Les leí la definición bíblica. Un creyente que no está bien ceñido, que no está listo, es sorprendido por el enemigo y cae. Es sorprendido por emociones, por malos pensamientos, por dardos de Satanás que anda alrededor buscando a quien devorar y cae fácilmente. Un soldado, un creyente que no está bien ceñido. Pero fíjense, aquí dice Pablo, ceñid vuestros lomos. Y los lomos se refieren a la parte baja de la espalda, ¿cierto? Y a esta parte también. Ceñid vuestros lomos. Apretarse, fijarse bien el cinturón. Por eso algunos hombres les dicen, es que usted no tiene bien puestos los pantalones, ¿cierto? No están ceñidos esos lomos como debería estar. Y así le dice Dios a los efesios, ciñan sus lomos para que no sean sorprendidos, para que estén bien conectados con su comandante, que es el Señor Jesucristo, para que puedan recibir la instrucción de la palabra de Dios. Y espiritualmente hablando, pues la palabra de Dios es la mejor arma para nosotros, para un creyente.
De hecho, es la única arma que tenemos. La Biblia, la palabra de Dios, la espada también se llama en la misma palabra de Dios. Ceñir la parte baja con la verdad, pues eso es una metáfora, ¿no? Porque pues uno dice, bueno, ¿será que me pongo, será que me pongo la Biblia para ceñirme? No, no, no. Es una metáfora. Porque nosotros tenemos que estar ceñidos constantemente con la palabra de Dios, despiertos, erguidos, listos, para que no nos sorprendan los dardos de fuego de Satanás, como dice la misma Biblia. Y entonces tenemos que estar preparados para esa batalla de tipo espiritual, sabiendo que la Biblia es la mejor arma. Miren lo que dice Isaías 11:15, dice, y será la justicia, usando esa misma metáfora, cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Una persona que no anda bien ceñida anda así, ¿cierto? Anda como caída, como desganada, como con sueño, como derrotada, como vulnerable. Y a eso se refiere Dios. Ceñidos los lomos, firmes, bien parados, firmes, otra vez la palabra como empezó el pasaje. Es decir, una constante comunión con el comandante del ejército. Nuestro comandante es el Señor Jesucristo. Tenemos que estar en esa comunión constante a través de su palabra, porque lo que nos ciñe y lo que nos mantiene erguidos y despiertos es la palabra de Dios. Cuando nos desviamos, cuando no leemos, cuando nos separamos de Dios por un tiempo, cuando no oramos, es como cuando uno se quita el cinturón, ¿cierto? Anda todo flojo, todo suelto, se le cae la ropa, se le caen los pantalones y no se da cuenta. Así es un creyente que no está ceñido con la palabra de Dios. Ceñidos vuestros lomos. Y fíjense, esta palabra la usa mucho Dios, bueno, la usa mucho la Biblia. Lucas 12:35, yo se los leo, dice, estén ceñidos vuestros lomos, miren, y vuestras lámparas encendidas, hablando también de la palabra de Dios. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Está hablando de la segunda venida de Cristo. Y muchos, lamentablemente, no estarán listos, no estarán, bueno, aquí el contexto es judío y es hablando de la segunda venida de Cristo en el arrebatamiento. Nosotros no vamos a estar ahí, pero nosotros sí vamos a estar cuando el Señor Jesucristo venga a arrebatar su iglesia. Y si estamos descuidados, ocupados en muchas otras cosas, pensando que hay mucho tiempo, Dios nos va a sorprender y no vamos a estar listos para cuando Él venga por nosotros. En este contexto es esperar la segunda venida del Señor Jesucristo, aquí en Lucas. Pero para nosotros, estar listos siempre, porque ¿cuándo viene el Señor? Esta tarde, mañana, no sabemos. Hay que estar listos todo el tiempo para la venida de nuestro Señor Jesucristo cuando venga por nosotros. Haciendo lo que tenemos que hacer, ocupados en lo que tenemos que estar ocupados. Pero fíjense, también esta ilustración la usa Pablo porque en esa época, ustedes saben, la gente andaba con túnicas largas, ¿cierto? Hasta los pies y sandalias en el mejor de los casos. Y bueno, cuando tenían que salir a correr o ir a traer algo de afán, tenían que recogerse la túnica y hacerse un nudo en la cintura para poder correr, sobre todo los mensajeros. Ellos se ceñían sus túnicas, amarraban, se hacían un nudo en la cintura y hágale, corra. Y así quiere Dios que estemos ceñidos, listos, siempre, ceñidos vuestros lomos. Una metáfora impresionante, hermosa, que usa Dios mucho en su palabra para decirnos que estemos listos, que no estemos dormidos, que no estemos descuidados. Miren lo que dice Éxodo 12:11. Yo sí quiero que lo busquen, Éxodo 12:11. Génesis, Éxodo. Éxodo 12:11. Hablando de esa muerte de los primogénitos, ¿no? En ese contexto de las plagas, ya era la última, el Señor dispuso el tiempo y el momento para matar a los primogénitos. Y Dios les da una instrucción a los judíos, al pueblo hebreo, y les dice, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová.
En ese momento les había dicho Dios que prepararan un cordero y que con la sangre del cordero untaran los postes y el dintel de la puerta para que cuando pasara el ángel viera esa sangre en los postes y ahí no entrara a matar a los primogénitos. Donde no estaba esa sangre, entraba el ángel y mataba a los primogénitos. Y Dios les dice, lo van a comer así. No es que se sienten a la mesa y descalzos y todos descuidados y se sienten a comer, no. Ceñidos vuestros lomos, de pie, comiéndose su cordero, con el bordón en la mano, listos para salir. Era el momento de salir del pueblo de Egipto, de 400 años de esclavitud. Tenía que ser rápido. No podían estar durmiendo y esperando que alguien les golpeara. ¡Hey! Ya toca salir, rápido, apúrele. Báñense, peínense, lávese los dientes. No, rápido. Ceñidos vuestros lomos, listos para salir. Para salir de esos 400 años de esclavitud. Y aquí yo, bueno, no sé si puse aquí una pregunta. Sí. ¿Qué te estorba en este momento como aplicación así rápida para nosotros? Para servir al Señor y para seguirle. ¿Qué te está estorbando? Muchas ocupaciones, muchas cosas, trabajo que no te deja tiempo, muchos quehaceres, muchos pensamientos, muchas filosofías. ¿Qué te está estorbando para seguir al Señor? ¿Qué te impide crecer? ¿Qué te impide ser fiel en la oración, en permanecer en la palabra de Dios? ¿Qué te impide? Y Dios dice, ceñidos los lomos, listos para salir, despójense de todo lo que es un estorbo, de esas túnicas largas, amarradizas que los van a hacer caer si salen a correr así. Ceñidos los lomos, ¿qué nos impide crecer y servir al Señor? Y Dios nos lo dice en el Nuevo Testamento más bien como de esta forma también, ¿no? En Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Este es el equipamiento que Dios nos da para estar listos, para tener ceñidos nuestros lomos. Ya cuando lo recibimos, recibimos esto. ¿Qué más esperamos? Para estar listos, para hacer la tarea, para caminar en pos del Evangelio, para llevar a cabo la gran comisión. Listos. Y esto también despeja, ¿no? Cualquier angustia que tengamos en el corazón, cualquier preocupación. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo. ¿Por qué andas triste? Paz, angustiado en tu corazón. Impaciente, dice Dios, paciencia. Benignidad, bondad, fe. ¿Qué te falta para seguir a Jesucristo? Creer en lo que dice la palabra de Dios, tal vez. Fe, mansedumbre, templanza. Fíjense, contra estas cosas no hay ley. Ya las tenemos en nuestro corazón. No hay nada por encima de esto. Teniendo y desarrollando estos dones que nos da Dios, podríamos decir, en Cristo todo lo puedo. Él me fortalece. Estas son esa metáfora, esas metáforas que de las que hemos hablado, ceñir nuestros lomos para nosotros hoy, en el Nuevo Testamento. Esa metáfora. Porque cuando estamos en muchas actividades y trabajos, pues eso nos impide, ¿cierto? Nos impide movernos con prontitud, nos impide ver aún los pasos del enemigo hacia nosotros. Como el soldado que está mal informado, que está desconectado de su comandante. Nos amarra, nos hace lentos. Sí, yo voy a ir allá. La semana que viene voy a predicar el evangelio a esa persona que está por allá. Está en cuidados intensivos, pero la semana que viene porque ahora no tengo tiempo, estoy muy ocupado. El otro año voy donde mi tío a predicarle el evangelio porque no tengo tiempo, estoy muy ocupado. El otro año cuando empiece, porque es que ya estamos cerca del año, ya estamos en septiembre, ¿cierto? Se escucha la música de diciembre. Entonces esperemos hasta enero para ir allá donde mi amigo y predicarle el evangelio. Esperemos. Porque ahora vienen las fiestas, toca hacer buñuelos, ¿cierto? Natilla, tamales. Entonces esperemos. Amarrados y ocupados en cosas que no son fructíferas, que no nos llevan a nada. Sencillas y Satanás feliz.
Y uno dice, pero ¿qué tiene que ver Satanás con los tamales, las buñuelos? Sí, nos distraen. Ojo, que yo no estoy diciendo que es malo comer eso. Esta mañana me comí un pedacito de tamal muy bueno. Estoy hablando de no distraernos en cosas que no convienen, que nos alejan del propósito de Dios. Ceñir la túnica, ¿cierto? Además de comodidad para comer, aquí en el caso de lo que leímos en Éxodo, es también como tener el manos libres, ¿no? Ceñir la túnica es el manos libres de esa época, porque antes pues todos súbase la túnica, van a bajar y cierto, no hay manos libres. Cíñase la túnica y tiene manos libres. Qué chévere, ahora sí puedo tener la espada en la mano. Ahora sí puedo correr libre, ligero, como gacela, dice la palabra de Dios. Y ese ceñirse, en el caso de los soldados, se ceñían con ese cinto de cuero grueso, ahí ponían la espada, ahí la tenían, en su vaina, dispuesta, lista, y estaban con sus manos libres. Bueno, en la otra mano tenía el escudo, pero ellos hacían esto y desenfundaban la espada. Si eran diestros, si eran zurdos, entonces así, ¿no? Pero esos son manos libres, libres para estar en la palabra de Dios, libres para tener la espada, para tener la verdad de la palabra de Dios. No nos dejemos enredar por cosas tontas en el mundo, que nos apartan, nos amarran y nos alejan de la Biblia. Y terminamos llevando unas vidas pues muy sedentarias espiritualmente hablando. No leemos la Biblia, no oramos. ¿Hoy qué es? ¿Hoy qué día es, mija? Domingo, uy, vamos a la iglesia. Ojo con eso, nos dormimos. La verdad es la palabra de Dios, nuestra espada. Y busquemos Romanos 12, 1 y 2. Uy, Hechos 12, 8 ya lo leímos. Entonces leamos Hechos 12, 8. Dice, le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Fíjense, para seguir al Señor tenemos que estar así, ceñidos los lomos. Para seguir al Señor, ceñidos los lomos, listos. Pero también leamos Romanos 12, 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2, uno de los versículos del discipulado, ¿cierto? Que nos lo sabemos de memoria, ¿cierto? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Fíjense, no os conforméis a este siglo, no se queden dormidos, no consideren lo que aprendieron como suficiente, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para que escuchemos la palabra de Dios, para que escuchemos su voluntad. ¿Qué será lo que Dios quiere de mí ahora? Pues si no estamos en la Biblia, si no renovamos nuestro entendimiento en la palabra de Dios, ¿qué será lo que quiere Dios de mí? Es que yo no sé qué es la voluntad de Dios. Pues métete en su palabra. Renueva tu entendimiento en la Biblia. Refresca tus pensamientos en la Biblia, en la palabra de Dios. Esa es la verdad, la palabra de Dios. Fíjense, un soldado bien informado respecto a los datos del enemigo, pues sabe a dónde disparar, sabe cuándo salir, sabe cuándo puede salir tranquilo y no le van a disparar, sabe dónde enfocar su arma, pero de lo contrario, es como un soldado que le tapan los ojos y lo mandan a una guerra. Y fíjense, una de las primeras estrategias, lean historia, una de las primeras estrategias de guerra en contra del enemigo es aislar al ejército. Aislar al ejército cortando las comunicaciones primero. Por eso la tecnología ha avanzado muchísimo en las comunicaciones, tratando de evitar esas otras tecnologías que cortan las comunicaciones. Y les voy a contar algo, uno de los secretos para el ejército, uno de los ejércitos más poderosos de la tierra, que es ¿cuál? El ejército de Israel, siendo pequeño. Una de las estrategias es que ellos no tienen todo el ejército bajo una misma
comandancia, sino que el ejército está dividido en pequeños ejércitos y cada uno tiene su comandante y su frecuencia de comunicaciones y su sistema de comunicaciones. Por eso el enemigo no puede aislar ese ejército fácilmente. Un ejército que esté bajo las instrucciones a través de un solo medio es muy fácil de bloquear. Y un soldado aislado es un soldado vulnerable, lo matan, lo destruyen y no se da cuenta. Miren, y contra esto, Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cómo me alumbra la Biblia a mis pasos? ¿Para dónde voy? Lámpara es a mis pies tu palabra. Qué pasaje tan impresionante, tan corto pero tan claro que nos habla. ¿Por qué parece que camináramos como a la deriva? ¿Por qué parece a veces que caminamos sin saber hacia dónde vamos? ¿Por qué a veces parece que no sabemos qué nos espera en alguna parte o después de tomar una decisión? Porque no contamos con la lámpara de la palabra de Dios. Porque no la aprendemos para que ilumine nuestro camino. No sabemos qué nos espera. Andar sin la luz de la palabra de Dios es como andar en oscuridad. Pero algo lindo acerca de estas cosas que hemos hablado hasta ahora, en Nehemías 4, 17 y 18, yo les leo el pasaje, dice: los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Estos hombres tenían ceñidos sus lomos, el manos libres. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y ahí está Nehemías, después de ese segundo cautiverio, le dan permiso de ir a reconstruir los muros de la ciudad de Jerusalén. Y él va con estos hombres que se ofrecen con él y reconstruyen. Pero en medio de una gran oposición. Por eso dice que que con una mano construían y en la otra tenían la espada. Y así nos toca a nosotros día a día. Construir, edificar, avanzar con una mano y en la otra la espada, que es la palabra de Dios. Nuestra verdad, nuestro seguro. Listos para la defensa, listos para escuchar la instrucción de Dios. Señor, ¿qué está pasando a mi alrededor? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Cuáles son los peligros que me acechan? Ayúdame, guíame. Y aquí unas aplicaciones en este primer punto. Ceñirnos con la verdad implica estar conectados con la palabra de Dios. Ella nos mantiene actualizados acerca de sus instrucciones. ¿Por qué a veces no sabemos qué hacer? ¿Por qué dudamos? ¿Por qué buscamos consejo en otro lado? ¿Por qué le preguntamos a otros qué hacemos en este caso? ¿Qué hago para mi hijo que está rebelde? ¿Qué hago para mi hija que no me obedece? ¿Qué hago para mi esposo que no me ama? ¿Qué hago para mi esposa que no me respeta? La palabra de Dios. Ceñir nuestros lomos. Esa es la gran respuesta a todos los problemas que tenemos. Pero ceñirnos con la verdad también implica dejar lo que nos estorba en nuestro servicio al Señor a un lado. Es que no puedo ir al discipulado, es que no puedo, es que el trabajo me lo impide, es que ya no sigo discipulándome por la universidad, por tal cosa y por otra. Y eso le pasó a mi hija. Mi hija se estaba discipulando los miércoles y como ahora tiene que ir a la universidad, no se siguió discipulando. Pero en estos días me habló muy chévere y me alegró mucho. Esa es la parte bonita. Me dijo: papi, quiero volver al discipulado, ¿qué hago? Entonces, bueno, ella está en 16 lecciones, ya puede tener una maestra que le enseñe. Eso es lo que hay que hacer. Quitar lo que nos estorba. De una manera muy sencilla. Regresando, volviendo a la palabra de Dios, volviendo a usar la espada, volviendo a la verdad de Dios, para que no nos inhabilite para el servicio.
para que no nos aísle del servicio, para que no nos descalifique. Pero en segundo lugar, unos soldados bien conectados por estar bien protegidos. Dice el pasaje en la segunda parte, bueno, ahí no se nota, pero dice, la parte que corresponde aquí es, y vestidos con la coraza de justicia. Creo que es esa parte la que sigue. Bueno, es que no tuvo el efecto que quería ahí en la diapositiva. Pero estar bien protegidos, ¿cierto? Bien protegidos. Ahí en Efesios, vamos a buscarlo más bien en la Biblia. Efesios 6, versículo 14, dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Estar bien protegidos, bien protegidos. Y bueno, antes de que busquen este pasaje, hablarles acerca de algo, ¿cierto? La primera parte del vestido que se ponía un soldado romano, bueno, no he averiguado cómo eran los calzoncillos, pero la primera parte es un vestidito que va desde aquí hasta más o menos hasta la mitad del muslo. Y se llama subligar, se llama ese vestidito. Es la primera prenda que se pone. Luego se pone en el cinturón bien apretado. Eso sí queda como cintura de avispa, ¿no? Bien apretado el cinturón. Y después de eso viene la armadura. Encima de ese subligar le ponen la armadura. Y bueno, ahí estamos frente a otra metáfora, ¿cierto? Y vestidos con la coraza de justicia. Bueno, la justicia es algo intangible, así como la verdad. No es un cinturón, pero la coraza de justicia es la palabra de Dios también. Pero fíjense, esta parte de la armadura protege los hombros y el pecho un poquito abajo de la cintura, y está hecha básicamente para proteger los pulmones y el corazón, y también, bueno, los otros órganos internos, pero los pulmones y en especial el corazón es la protección que necesitamos nosotros aquí hablando de esta parte. Pero ese subligar no lo tenía todo el mundo, lo tenían solamente los integrantes del ejército romano. Y cuando ellos se ponían ese subligar y apretaban su cinturón, se sentían orgullosos, decían, somos miembros del mejor ejército del mundo. Y en efecto lo era, el ejército romano. Pero ellos se ponían esa otra parte de la armadura que estaba hecha por unas láminas de bronce, otras por unos cueros bruñidos, ¿cierto? Que les protegían el pecho, como le dije, los pulmones y el corazón. Y ellos se ponían esa coraza sobre ese subligar para proteger esas partes vulnerables del cuerpo de ir a la batalla. Y miren lo que dice ahora sí Isaías respecto a esto, 59:17. Isaías. Isaías 59:17. Dice la palabra de Dios, pues de justicia se vistió como de una coraza. Miren, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. ¿Cierto? Esta parte de la armadura es la que protege toda esta zona. Muy importante, bastante vulnerable en una batalla cuerpo a cuerpo. No tiraban tanto a clavarle la espada en la cabeza, sino a enterrar la espada en el corazón. Y esta parte de la armadura protegía esto. Y obviamente estamos hablando de proteger nuestro corazón. En la Biblia, el corazón se refiere a todas las cosas que tienen que ver con los pensamientos, con los sentimientos, con las emociones. Y es donde quiere llegar Pablo, a través de vestirnos con esta armadura. Que con la palabra de Dios estén protegidos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, que son claves en la vida de cualquier ser humano. ¿Por qué? Porque una persona es conocida por su corazón, ¿cierto? Miren lo que dice Proverbios 27:19, dice, como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. Una persona es conocida así como mirarse a través de un espejo se ve a sí misma, por el corazón se conoce a una persona.
Y uno suele decir, no, uy, ese señor es de un corazón muy duro. Ese señor es malo, tiene malos sentimientos por su corazón. Y una persona es conocida por eso. Se reflejan en buena medida en eso, ¿cierto? En cómo habla, en cómo se expresa, en el subir y bajar de sus emociones. Conoce el corazón de una persona. Y eso no es bueno para el creyente. No es bueno. Por eso Dios quiere que tengamos protegidos nuestras emociones y nuestros sentimientos. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Pero miren la razón, porque de él mana la vida. Si nosotros tenemos nuestro corazón guardado, podemos llevar eso a otras personas. Podemos llevar el evangelio a otras personas con un corazón guardado, un corazón puro, un corazón que está bajo el control de Dios. Y de ahí mana la vida. Otros pueden recibir a Cristo. Pero un creyente emocional que está subiendo y bajando como una montaña rusa no puede hacer eso. Difícilmente llevará fruto. Y Dios dice, protejan sus emociones, sus sentimientos con la palabra de Dios, con la coraza de justicia. Porque somos muy vulnerables. Hoy estamos amando a muchos, ¿cierto? Y nos saludamos con un abrazo fuerte y mañana lo odiamos porque no nos saludó en la calle. Unas emociones muy fluctuantes. Aún en nuestra propia casa, incapaces de controlar nuestras emociones y gritamos y al ratico estamos, hola, ¿cómo estás? Por eso no podemos confiar en nuestras emociones. Por eso Dios dice, protejan sus emociones y sus sentimientos con la coraza de justicia, con la palabra de Dios. Y nosotros no podemos obrar con el corazón, porque el corazón es engañoso. Tenemos que obrar conforme a la palabra de Dios y a la guía que Él nos da. No nos dejemos llevar por las emociones. Por las emociones nos metemos en muchos problemas todos los días. Y ahora que ando en moto, peor. Me cierran más, me tratan de sacar más de la vía. Y ponen a prueba mis emociones. Protéjanse con la palabra de Dios. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y aquí podemos aprender que el corazón no es confiable para nada, no es confiable. Porque hoy estamos muy bien y mañana muy mal, según las emociones. Y el corazón se guarda con la palabra de Dios. Los sentimientos son engañosos, vulnerables y cambian, ¿cierto? Hoy estamos lo más de lindos y mañana supremamente odiosos. Dice Jeremías 17, 9 al 10. Acompáñenme ahí a buscarlo. Después de Isaías, Jeremías 17, para que lo leamos con nuestros propios ojos. Dice la palabra de Dios, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Miren, qué duras palabras. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Nosotros no conocemos nuestro propio corazón, no tenemos dominio sobre él, no tenemos el carácter suficiente para manejarlo. Es mejor que Dios sea el que lo controle. Y en el corazón dice la Biblia que nacen los pensamientos malos y buenos. En el corazón, no en la mente, miren. Mateo 15, 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, fíjense, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y el pasaje sigue. En el corazón es donde nacen todos los malos planes, las malas cosas y también las buenas, si estamos en manos de Dios. Y aquí
leyendo estos pasajes y entendiendo esto, bueno, nos podemos hacer una pregunta, no la tengo en la pantalla, pero nosotros como creyentes, y yo pensaba en las palabras que estaba diciendo aquí Diego orando, ¿no? En la oración inicial. Él hablaba de levantar obreros, ¿cierto? De entre nosotros, porque los obreros están es aquí. No pensemos que están allá o que no han llegado, están aquí. Estamos aquí. Pero para eso tenemos que llevar una clase de vida que nos capacite para esa batalla. Y la pregunta es, ¿estamos llevando la clase de vida que nos capacita para estar en esa batalla? Para ser esa clase de personas de las cuales Dios dirá, levanto un obrero, dos obreros, tres obreros. Si pensamos en los sentimientos y en el corazón, pues estamos pensando en una integridad moral. Fíjense hasta dónde llegamos, hablando de guardarnos con la coraza de justicia. Integridad moral es lo que tiene que tener un siervo de Dios. Romanos 6:13 dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Integridad moral entre nosotros. Y bueno, uno podría decir, no, yo como no soy pastor ni líder, eso no es conmigo. Integridad moral en tu casa también, para que tengas autoridad de edificar a tus hijos. Donde no hay integridad moral, ¿qué hijo puede ser bien edificado y bien enseñado? Ninguno. Limpiando esos malos pensamientos, limpiando esos malos deseos, limpiando esas sospechas y todo lo que nace en el corazón que acabamos de leer, para que podamos tener esa integridad, con integridad y con pureza de corazón. Eso es clave para que el Señor pueda levantar de entre nosotros esos obreros. Si no hay esa integridad, Él pasará derecho y buscará en otro lado. Proverbios 28:18 dice, el que en integridad camina será salvo. Miren, mas el de perversos caminos caerá en alguno. Hay que andar con integridad. Desde la casa comienza esa integridad. ¿Cómo te portas con tus hijos? ¿Cómo te expresas aun cuando estás de mal genio? Porque es válido. Pero uno dice, no, yo estoy educando bien a mi hijo, pero cuando se le salta la piedra dice unas cosas terribles. Y después le dice al niño, ¿quién le enseñó eso? Pues que se lo escucha a usted, papá. Como los que van manejando con el niño atrás y se pasan el semáforo en rojo o se pasan el cruce a la izquierda por encima de los que están haciendo fila. ¿Y este mundo por qué estará así? ¿Por qué la gente será así de mala? ¿Por qué serán tan indios? Porque nosotros hacemos lo mismo. Una aplicación muy sencilla en este punto. Nuestro corazón es vulnerable. Podemos cuidarlo dependiendo de Dios, actuando conforme a su voluntad, con integridad. Recuerden esa palabra, integridad. Que podamos mirar a los ojos a nuestra esposa. No sé, en el caso de los jóvenes, a la mamá, a sus hermanos, a su tío, a su abuelita, que las puedan mirar con la cabeza en alto, con orgullo, y decir mi vida es íntegra. Y lo mismo los papás a sus hijos y a sus esposas, a sus familias, a sus compañeros de trabajo. Qué bueno que no tengan nada malo que decir de nosotros en ninguna parte. No, ese señor es íntegro. Ojalá que eso sea lo que se oiga. Es íntegro. Se porta bien, es decente. Y por último, por estar listos para avanzar, para avanzar. Y la parte que corresponde aquí en nuestro pasaje es el 15, miren. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Calzados los pies. Indiscutiblemente la buena noticia o la mejor noticia para los creyentes todos los días es que recibimos a Jesucristo a través del evangelio. Como decía Fernando ahorita al cantar, todos los días
recordar esa salvación que Dios nos dio. Nos anima para salir y para hacer lo que Dios nos pide. Si estás desanimado como hijo de Dios, recuerda que el Señor Jesucristo se entregó por ti en la cruz, que eres salvo, que el infierno ya no te espera al final de tu vida, sino una eternidad al lado de Dios. Y solo eso debe animarte para seguir adelante. Fíjense, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Qué bueno sería no distraernos con la camilla. Ya pasó. ¿Cierto? Animarnos, entendiendo y acordándonos que Dios ya nos salvó a través de Jesucristo. Y estamos firmes entonces, y tenemos su respaldo y decimos: Señor, ¿yo por qué me angustio? ¿Por qué me entristezco? ¿Por qué tengo desesperanza si soy tu hijo? Si tengo una salvación eterna, gracias a que entregaste a tu hijo por mí. Y yo, bueno, les voy a leer un pasaje aquí que es largo, 31 al 35, los que quieran acompañarme ahí. Romanos 8, 31 al 35. Tenemos tiempo. Fui un poco rápido. Tenemos tiempo. Romanos 8, 31 al 35. Para que nos acordemos, nosotros, Dios está de nuestro lado, estamos con el Señor. Dice la palabra de Dios desde el 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Qué necesidades tenemos, angustias, preocupaciones? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Qué más queremos? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Miren, ni siquiera estas cosas que siguen ahí. Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Dice la Biblia que nada nos puede apartar del amor de Dios. Así tiene que vivir un creyente, confiando en esa protección que tiene del Señor, en todo lo que Él nos da, gracias a que lo recibimos por el Evangelio. Cristo murió por nosotros. Pero también, hablando de lo que estamos hablando aquí en Efesios, los pies están relacionados en la palabra de Dios con llevar el Evangelio, justamente. Y dice Isaías 52:7, para que lo busquemos. Isaías 52:7. Para despegar esas Biblias, esas hojas tan pegadas, esas hojas. Isaías 52:7. Dice la palabra de Dios: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Dice la misma Biblia, cuán hermosos son los pies. Dios mismo nos alaba cuando vayamos a llevar el Evangelio, cuando caminamos y nos desplazamos y llevamos el Evangelio a alguien. Cuando viajamos a un pueblo a predicar el Evangelio, cuando vamos a misiones a enseñar la palabra de Dios. Cuán hermosos son los pies del que trae alegres nuevas. Si nosotros estamos ceñidos con la palabra de Dios, con la verdad, estamos bien protegidos, estamos listos para salir. Y por entender el contexto de lo que Pablo está diciendo, pensaba yo en el ejército romano, uno de los mejores ejércitos de la historia. No solo por el entrenamiento que tenían, sino por la armadura y el vestido que llevaban. No sé si sabían que los soldados romanos tenían prácticamente unas botas bien tachonadas con muchos clavos por debajo, para estar muy firmes durante una batalla, durante un combate. Los otros, pues descalzos o con unas sandalias mal hechas, se resbalaban y caían. Estos soldados no.
Pero lo mejor de todo es que ellos podían andar muy rápido. Acuérdense que no había calles asfaltadas ni nada. Eran caminos polvorientos o de fango. Y ellos se podían desplazar tan rápido que a veces el ejército enemigo pensaba, no, se demoran 2 días y en 2 horas les caían encima. Gracias a esa velocidad y a esa agilidad ellos pudieron derrotar a muchos de sus enemigos y los sorprendieron dormidos. Lean historia. Gracias al calzado que tenían. Y dice la palabra de Dios ahí en Efesios que con el apresto de los pies, ¿cierto? Con el apresto del evangelio, calzados vuestros pies. Mejores botas que esas no hay. Al pueblo de Israel cuando anduvo 40 años por el desierto, no se les desgastó ni un solo centímetro, milímetro las sandalias, dice la Biblia. ¿Serán buenos los zapatos que nos da Dios para ir a predicar el evangelio? Y estas palabras de Pablo pues habla de estar preparados para hacer uso de esas cosas. La palabra presto significa estar listo, tener todo listo para la acción, especialmente los pies. Y vestirnos los pies con el apresto del evangelio. Nos permite ir con diligencia y predicar el evangelio. Y ahora sí el pasaje que les tenía en la pantalla, dice Mateo 28, 19, por tanto, id. Ahora sí, con la autoridad que nos da Dios, con la protección que nos da Dios, vayan. Con los zapatos que nos da Dios, vayan y prediquen el evangelio. Hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué una iglesia no puede llevar a cabo la gran comisión? Porque no está lista. Porque no está vestida con la coraza que Dios le da, porque no tiene los zapatos listos que Dios le da. No puede ir, no tiene una relación estrecha con la palabra de Dios, no tiene una dependencia absoluta de la palabra de Dios, no tiene una comunicación directa con su comandante que es el Señor Jesucristo. Por entender que el propósito para el cual fuimos salvos implica una acción continua, ¿cierto? Por tanto, id. Y nosotros tenemos una visión grande en nuestra iglesia, Colombia para Cristo. Por tanto, id, vayan a todas las naciones. En pocos días, meses, en pocos días ya. Tal vez van a ser enviadas 2 o 3 familias a África, a Kenia. A Kenia no la vamos a enviar. Van a enviar una familia a Kenia. Y otras familias, no sé si a Perú, por llevar a cabo la gran comisión. Por personas que se alistan con el evangelio, que se alistan con la palabra de Dios, que ya tienen puesta su coraza de justicia y están listos, están ceñidos sus lomos con la verdad. Y por eso Dios puede decir, envíenlos, envíen a esta familia, envíen a esta otra. Colombia para Cristo, no lo olviden, es nuestra razón de ser. Y la urgencia del evangelio es lo que nos demanda esa prontitud, es que es ya. No es que uno vaya a una ciudad y diga, uy, sí, allá hay mucha gente que necesita el evangelio. En todas partes. No hay necesidad de ir a otra ciudad. Aquí afuera lo podemos ver. Es ya. Un creyente que experimenta la paz de Dios, obviamente recibida a través del evangelio, estará preparado para la batalla. Tendrá el ánimo suficiente, las herramientas y las armas suficientes para ir a hacerlo. No habrá nada que lo desanime, no habrá nada que lo ate, que lo amarre, porque ya entendió bien la voluntad de Dios. Y ya tiene todo para ir. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya tenemos esa paz de la que Pablo está hablando en Efesios. El apresto del evangelio de la paz. Sin paz
Nadie puede hacer nada. Sin paz nadie quiere hacer nada. Si no hay paz, y nosotros ya la tenemos y la recibimos gracias al Evangelio. ¿Y cómo podríamos leer esa parte del pasaje? Yo escribí aquí algo y dice, habiéndoos calzado los pies con la prontitud derivada del Evangelio de la paz. Eso es lo que significa para nosotros esta última parte de nuestro pasaje hoy. Y así como el ejército romano avanzaba más rápido que los demás ejércitos, nosotros con nuestros pies calzados con el apresto del Evangelio de la paz, podemos ir adelante y llevar el Evangelio. No esperar, porque muchas veces decimos, oiga, oren por mi familiar que está enfermo y para que reciba al Señor, pero ya fue a predicarle el Evangelio. No, es que está en la UCI, pero que reciba al Señor. ¿Y quién le va a predicar el Evangelio? Somos nosotros los que tenemos que ir. No, esperemos a ver si esa persona ve algo bueno en mí y me busca. No, nosotros tenemos que ir. Por tanto, id y haced discípulos. La gente no va a venir a preguntarnos por la salvación. La gente no va a venir a preguntarnos por el Evangelio. Tenemos que ir a predicárselo. Y la urgencia es grande. Miren lo que dice Romanos. No pasó esta. Tú me la pasas. No pasa. ¿Nos salimos? Ya vamos a ver este pasaje que es clave. No nos afanemos, no nos aceleremos. ¿Qué pasaría? Ya vamos a terminar, solo faltan 2 pasajes más y terminamos. Bueno, no pasa nada, no hay problema. Busquemos Romanos 1, 14 y 15. Romanos. Yo no lo tenía en la pantalla, pero no pasa nada. Romanos 1, 14 y 15. Dice la palabra de Dios en Romanos 1, 14 y 15. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor, dice Pablo. Yo me debo al mundo, me debo por el Evangelio. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Dice Pablo, ya voy. Y yo le voy a predicar el Evangelio a todo el mundo, a griegos y a no griegos. A judíos también le predicó Pablo. Porque él entendía la urgencia de esto, del Evangelio. Y nosotros tenemos que ir. Y Pablo lo entendía muy bien. Y dice, no importa lo que pase. Quieran o no quieran escuchar, les voy a predicar el Evangelio. Y nosotros, ¿qué respecto a esto? A veces nos da mucha timidez, mucho miedo, mucho temor. No, yo no le hablo a esa persona porque es que es tan difícil, es tan mal geniada. Yo mejor no le hablo y espero que esté. No, a griegos y a no griegos, a judíos, a mal geniados, a los que tienen buen genio, a los que están dispuestos y a los que no están dispuestos también. Y Pablo lo entendía tanto que dice en 1 Corintios 9, 16, pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme. Y miren lo que significa para él, pues me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Ay de mí si no anunciar el Evangelio. Así deberíamos ser nosotros. Ay de nosotros si no anunciamos el Evangelio. Somos deudores a los que no conocen a Cristo. Su sangre caerá en nuestras manos. Será demandada de nuestras manos. La sangre de los que no escuchan el Evangelio. Por eso dice Pablo, ay de mí si no anunciar el Evangelio. Y una aplicación para terminar. Ay, ¿ahora sí salió? Bueno, vamos a leerlo otra vez. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. Soy deudor a todos.
Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Pablo antes de ir a Roma, antes de que lo cogieran preso para ir a Roma. Y 1 Corintios 9:16 fue el que leímos ahí, pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, no estoy haciendo nada que no me haya mandado Dios, no estoy haciendo nada que me enorgullezca, es que así lo quiere Dios. Me es impuesta necesidad y hay de mí si no anunciar el Evangelio. Y aquí tomo una pausita cortica antes de terminar. Si alguien aquí no ha escuchado claramente el Evangelio, no lo ha comprendido claramente y no entiende que su pecado lo separa eternamente de Dios, yo quisiera mostrarle varias cositas aquí. Debes saber esto, que delante de Dios eres pecador. Como todos, yo también, pero Él ya me perdonó. Y si no has llegado a Jesucristo y no lo has reconocido como tu Señor y tu Salvador, estás separado de Dios por el pecado. Y el pecado es algo que no podemos negar. No lo podemos negar, eso es lo que nos destituye. No que seamos malas personas, no que no le hayamos hecho daño a nadie, no, lo que nos destituye es el pecado y todos lo tenemos. Pero también debes saber que Cristo murió en la cruz para pagar el precio del pecado, por ti y el mío también. Dice Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él murió por ti también. Si no has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, hoy puedes hacerlo, reconociendo esto. Y que puedes arrepentirte y ser perdonado, acercarte al Señor y decirle, Señor, ya entendí que es el pecado lo que me separa de ti. Perdona mis pecados, Señor, porque yo sé y creo que tú moriste en la cruz por mí y que resucitaste al tercer día para darme vida eterna. Perdona mis pecados y puedes recibirlo como tu Salvador y que ahora sea tu Señor. Y ahora sí, para terminar, ahí lo puse otra vez para que lo recuerden y si quieren sacarle una foto se la saquen. Una aplicación última para terminar. Dios se complace mucho con quienes llevan las buenas nuevas. Y nos aplaude, nos dice qué hermosos son sus pies. Cuando llevan el Evangelio, cuando llevan las buenas nuevas, cuando llevan la salvación hasta lo último de la tierra. Vamos a terminar en oración. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque nos brindas en ella nuestra protección, Dios bueno, contra los dardos del enemigo, contra nuestros propios pensamientos y nuestros propios sentimientos, con las cosas que nos generamos nosotros mismos, Dios. Tú nos proteges y nos guardas a través de tu palabra, de esa espada, Señor, que es la verdad, Dios. Y además ya nos pusiste ese calzado en nuestros pies, un calzado seguro, firme, que no se desgasta, a través de habernos salvado, Señor, por el Evangelio, por la muerte de Jesucristo en la cruz. Gracias, Padre, porque nos has dado todo, Señor, todo lo que necesitamos, todas las armas para seguir adelante y salir victoriosos. Yo te ruego, Señor, que seamos honestos con nosotros mismos y capaces de tomar decisiones y sigamos avanzando, Señor, buscando siempre tu gloria y el reino de Dios y tu justicia. Ayúdanos, Señor, te necesitamos y en este instante te pedimos también por los que aún no te conocen, por los que tal vez hacen buenas obras y son buenos y no entienden que su pecado los separa eternamente de ti, Señor, para que tú mismo los lleves al arrepentimiento y les permitas hoy ver en tu palabra cómo recibir ese regalo precioso y eterno de la salvación, para que puedan estar como soldados bien conectados por una eternidad. Gracias, Dios, y ahora encomendamos el resto de la tarde en tus manos, en el nombre de Jesús, amén. Antes de que se levanten, aquí están Diego y Juan Carlos. Si tú no has recibido a Jesucristo, con estos hombres puedes hacerlo, no se demoran mucho, son pocos versículos, 10 minuticos máximo y reciben a Jesucristo. Y ahora van a entender cómo estar bien conectados con Dios por una eternidad. Y los demás, bueno, muchas gracias y si Dios lo permite nos vemos en 8 días.